Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, Dale, listo. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, como ya lo presentó Ariadna, mi nombre es Daisy Hurtado. El día de hoy vengo a contarles un poco de mi proyecto de la fisiología espacial y la oportunidad que se me dio de implementarlo en el contexto de la Biblioteca Infantil Miriam Álvarez Brenes. Este año, a inicios de ciclo, tuve la oportunidad de realizar un intercambio a Costa Rica y pues en este caso realizar una práctica pedagógica en la biblioteca. Bueno, acá encuentran mi correo ahorita si tienen alguna duda o pregunta. Y bueno, entonces antes de esto quisiera contextualizarlo sobre qué es la fisiología espacial y su importancia en las ciencias naturales. Entonces, la fisiología espacial es una ciencia relativamente nueva que viene de las nuevas investigaciones que han surgido sobre cómo el cuerpo interactúa cuando se está en ingravidez o cuando se está en entornos espaciales. Pero entonces, abordar esta temática incluye también el estudio de otras asignaturas como lo son la fisiología, la física, la química, la anatomía. Entonces, es bastante interdisciplinaria, lo que hace que la enseñanza de las ciencias naturales o el abordaje de esta sea bastante complejo. El abordaje de esta entonces se da en entornos, o bueno, en este caso en contextos más universitarios para personas que, por ejemplo, estudian ingeniería aeronáutica o estudiantes de medicina. Pero entonces se dio la idea de coger esta temática, llevarla para niños de básica primaria y tratar de abordar entonces esto que se ve complejo, pero hacerlo de una forma mucho más fácil y mucho más dinámica. ¿A fin de qué? De que se dé entonces la parte de apreciación de la parte científica y que le permita entonces al niño desarrollar esa parte de observar, preguntar, experimentar, analizar aquello que ocurre en su cuerpo y a su vez temáticas de astronomía, temáticas desde el espacio, los planetas, constelaciones o incluso una nave espacial que le permitan a él aprender las temáticas de ciencias naturales. Entonces es ahí donde se da un proceso de desarrollar habilidades en los niños de básica primaria. En este caso, los objetivos que se plantearon para desarrollar esta investigación, entonces se buscaba explorar el interés de temáticas que atraían a los estudiantes en ciencias naturales, en este caso la población que participaba en la biblioteca infantil. Para ello también tenemos unos objetivos específicos que en primera instancia tenemos el de identificar los factores internos como externos que podían influir entonces en la motivación que tenían tanto estudiantes como docentes al aprender ciencias naturales. Luego teníamos la evaluación del grado de interés manifestada pues, por estos participantes y a su vez desde la BIMAP cómo se podían abordar las ciencias naturales. Luego tenemos acá proponer una estrategia pedagógica, que en este caso va a ser la fisiología espacial, para aprender esas ciencias y también que sea entonces una herramienta motivacional que le permita entonces al niño decir, ay, ok, hoy aprendí sobre mi cuerpo de una forma diferente, hoy vi una temática nueva de forma diferente, algo que no lo tengo todos los días en mi aula de clase. Entonces, este trabajo consistió pues en un diseño investigativo de carácter descriptivo exploratorio, en donde en primera instancia tenemos acá la observación. Es algo tan fundamental y en mi caso que yo venía de un contexto, o bueno, había venido realizando prácticas, era en colegios, entonces pues acá sí era muy importante ver cómo era la dinámica que se realizaba en la biblioteca. Entonces el hecho de observar cómo por ejemplo los talleristas abordaban a los estudiantes, qué tipo de actividades realizaban, las herramientas o en este caso los materiales que se tenían en la BIMA para empezar a montar este trabajo. Entonces la observación acá entra a ser un papel fundamental para analizar cómo se están dando todos estos ejes dinámicos. Luego de ello, acá cabe resaltar que la BIMAP en este caso utiliza unos instrumentos de evaluación de cada una de las actividades que realizan. Entonces, mediante estos instrumentos, yo pude analizar qué intereses tenían los estudiantes cuando se les hablaba de ciencias naturales, qué temáticas querían conocer, qué, por ejemplo, qué propuesta diferente ellos querían abordar desde, por ejemplo, los libros que se tenían en la biblioteca. Entonces, a partir de esta información se construyó un diagnóstico, el cual se le aplicó a 20 niños de grados cuarto y quinto, a los cuales se les preguntó sobre una temática exclusiva que tendría que ver temáticas de el espacio, la astronomía y en este caso sobre la anatomía humana.
En base a esta información, empezamos a analizar lo que se había recolectado y a través también de los instrumentos de la BIMAP se empezó entonces a dar la construcción de estos talleres. Entonces, no solo fueron talleres en base a la fisiología espacial, sino talleres de ciencias que también involucraron a estudiantes, población de los 3 años hasta los 12 años. Entonces, tuvimos 30 niños que participaron en talleres de exclusivamente la fisiología espacial y 153 niños que participaron en talleres de temáticas de astronomía, de biología, de química y demás. Entonces acá vemos en estas fotos algunas evidencias de aquellas actividades que se realizaron. Bueno, acá también vemos entonces los títulos de algunos de los talleres que se realizaron. En este caso, para implementar esta temática de la fisiología espacial, también se tuvo en cuenta los lineamientos curriculares que maneja el MEP, en este caso, que es el encargado de decir qué contenidos van a ver los niños de primer y segundo ciclo en Costa Rica. Entonces, a partir de esta información, se construyeron 5 talleres. De estos 5 talleres, se envió una propuesta para que los colegios seleccionaran en qué taller querían realizar, querían participar. Se dio la oportunidad de realizar 2 talleres, en este caso en base a la temática de la fisiología espacial, y el resto de talleres que ustedes ven acá como aventuras de plantas en mi país, descubriendo los 5 sentidos, de la vegetación de Costa Rica, las constelaciones y demás, fueron otras temáticas que se incluyeron además para que los colegios pudieran seleccionar según su disponibilidad cómo podrían participar, entonces yendo a la biblioteca. Y acá también tenemos evidencias de esto, de cómo se realizaron cada una de esas actividades. En este caso también se aprovechó mucho los espacios que tenía la biblioteca. Es bastante motivador, o bueno, en este caso muy interesante cómo el espacio verde de la biblioteca en realidad se convirtió en más allá de tener árboles, en más allá de tener un espacio verde, se convirtió en un eje dinamizador que permitió a los estudiantes interactuar en cada una de las actividades que yo formulé, que les permitió a ellos repensarse más allá, que les permitió a ellos también decir, ah, ok, hoy me trajeron a un espacio completamente diferente, que es algo que por medio de, en este caso, de lo que sería los instrumentos de la BIMAP, de la calificación, también los docentes mencionaron. Acá, como se evidencian también en estas fotos, se denota el trabajo realizado con los diferentes grados o bueno, las poblaciones de la población de los estudiantes y en este caso acá resalto la evaluación utilizada por la BIMAP que me permitió entonces conocer cuáles eran las perspectivas o bueno, en este caso los intereses que los estudiantes habían tenido luego de participar en el taller, así como también la perspectiva de los docentes. En este caso, el docente manifestaba, ok, hoy realizamos una actividad diferente. Hoy por lo menos el estudiante sale de estar en un aula de 4 paredes y vinieron acá a una biblioteca donde tiene el espacio, donde tiene los recursos, donde tiene un juguete que es la parte lúdica es bastante importante para el proceso de aprendizaje. Entonces le permite al estudiante comprender un tema, abordarlo de una manera diferente y a su vez que interactúe en el espacio en el que se está llevando y que sea de una forma diferente. Entonces esto hizo que los docentes tuvieran opiniones positivas en cuanto a cada uno de los talleres que se realizó. Asimismo, se manifestaron que, por ejemplo, las ideas implementadas, como por ejemplo el uso de recursos tecnológicos como Canva, Kahoot, Stellarium, por ejemplo, les permitieron a ellos decir, ah, ok, hoy voy a tomar esta idea que tú utilizaste en el taller de hoy acá en esta biblioteca para replicarlo en mi aula de clase. ¿Por qué? Porque es una forma diferente que tal vez los estudiantes no habían tenido o es una oportunidad nueva de aprender una temática y salirse de lo que siempre o la forma en que siempre se enseñan las ciencias naturales o una temática de estas. Ahora bien, entonces los resultados que pudimos obtener de la aplicación de esto, entonces es que la fisiología espacial es un escenario innovador que potencia y despierta entonces toda esta parte de la imaginación científica, el pensamiento científico, las vocaciones científicas, que el niño diga, ah, ok, por medio de esta actividad que a mí me hicieron hoy, por ejemplo, abordando mm, la parte del sistema cardiovascular, como lo maneja, por ejemplo, un astronauta, me permite me decir, yo quiero, por ejemplo, estudiar una ingeniería que me permita a mí, por ejemplo, visitar el espacio. Que eso es algo también muy fundamental para incentivar en los estudiantes y en los niños desde temprana edad. Entonces, la fisiología espacial entra a ser entonces acá un eje fundamental que permite entonces el abordaje de estas temáticas y en especial para la enseñanza de las ciencias naturales de una forma innovadora.
Por otro lado, también se pudo establecer que todo el trabajo desarrollado en la BIMAD fue bastante enriquecedor y que los recursos que ofrece, tanto audiovisuales como los recursos literarios, los espacios le dan al niño entonces a una experiencia totalmente diferente, que se promueve el aprendizaje, además de promoverse el aprendizaje significativo y el aprendizaje, perdón, la participación activa, entonces se da un abordaje, por ejemplo, una temática de una forma diferente. En mi caso, por ejemplo, fue un reto para mí abordar niños, por ejemplo, tan pequeños y decir, hoy cómo yo enseño, por ejemplo, sobre las plantas, pero yo no puedo enseñarles de una forma estructurada y con una presentación y ya, sino como, por ejemplo, yo puedo tomar una canción o puedo tomar una herramienta que les permita a ellos desarrollar su parte de movimiento, la parte táctil que les permita aprender. Entonces, esto me permitió a mí repensarme cómo yo puedo cambiar la forma en que enseño ciencias y abordo ciencias y cómo este tipo de actividades que tal vez uno dice, o bueno, en la formación de científico dice, uy, pucha, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo innovo? ¿Cómo cambio? Entonces permiten que se dé un aprendizaje mucho más significativo. Y por otro lado, también resalto la importancia de establecer los recursos, los materiales y las dinámicas. Entonces, hablamos de que completamente en tanto en Colombia como Costa Rica puede llegar a establecer que se necesita flexibilizar el currículo. Y esto lo denota entonces al momento de preguntarle al docente, ok, ¿cómo es su proceso de conocimiento sobre ciencias naturales? ¿Cómo usted, por ejemplo, utiliza en su aula de clase los recursos? ¿Qué recursos disponibles tiene? Porque si hablamos entonces de una institución educativa pública o privada, obviamente hay diferencias. Entonces, ¿qué tipo de herramientas usted utiliza, por ejemplo, para abordar ciencias? ¿Por qué? Porque si usted es profe, por ejemplo, de bibliotecología, pero en algún momento le tocó ir a hacer acompañamiento a un curso de más, es inevitable que, por ejemplo, un estudiante le pregunte alguna temática de más. Entonces es ahí donde uno empieza a repreguntarse, ok, entonces, ¿cómo yo puedo adaptar material, recursos, dinámicas? ¿Para qué? Para que las diferentes capacidades de los niños que tienen, ya sea desde lo sensorial, lo cognitivo y lo motriz, le permita entonces aprender en base a lo que, por ejemplo, yo puedo ir variando o ir modificando. Y también acá resalto la importancia de lo que sería variar los métodos, variar, por ejemplo, los objetivos, las temáticas y asimismo la evaluación. Entonces, cada una de las actividades que desarrollé, en este caso los talleres, me permitieron repensarme la forma en que uno evaluaba o la que estamos acostumbrados. Normalmente, desde el sistema nos ha dicho, ok, entonces para evaluar es una pregunta cerrada y si respondiste bien, toma tu 5, toma tu 100. Si respondiste mal, entonces toma tu 0. Entonces, no, esa no es la forma en que actualmente, o bueno, nos hemos dado cuenta que no sirve evaluar el conocimiento o la forma en que un estudiante aprende, sino, por ejemplo, desde el hecho de que el estudiante comparta, por ejemplo, lo que él hizo, de que exponga, de que él manifieste cómo se siente o qué, por ejemplo, palabras puede retener, qué tipo de conexiones o él trata de reconectar con lo abordado durante el taller, le pudo a él entonces establecer ese aprendizaje que él diga, ah, ok, entonces cuando él me cuenta sobre esto, ya puedo decir, él aprendió. Y es una forma diferente en que yo puedo evaluar el aprendizaje de este estudiante. Bueno, ahora una reflexión entonces desde la parte de la práctica pedagógica, entonces me ha llevado a establecer de que la enseñanza de las ciencias, o bueno, se ha dicho que es completamente estandarizada. Nosotros nos dicen que aprender sobre biología, física y química es lo mismo que nos dicen, por ejemplo, en los libros de los años 60, 80, 90 inclusive. Pero entonces, hablamos también hoy en día de una neurodiversidad, hablamos de que hay también neuroplasticidad, de que todos aprendemos de una forma diferente, de que si, por ejemplo, está el uso de los colores, el uso de figuras, el uso de recursos metacognitivos, si, por ejemplo, yo le digo a un niño de cuarto o quinto, oye, ¿y por qué mejor entonces no tratas de contarme lo que aprendiste haciendo un mapa conceptual? Una lluvia de ideas. Entonces, este tipo de actividades nos permite a nosotros abordar o bueno, temáticas de ciencias de una forma diferente y salir entonces de lo estandarizado.
Por otro lado, o bueno, desde mi parte en proceso de formación docente, hace poco empecé a conocer un poco del diseño universal del aprendizaje, del DUA, que entonces entra a ser acá bastante esencial e importante para conocer, en mi caso, para mis futuros estudiantes, cómo se da este proceso de aprendizaje, de cómo, por ejemplo, también puedo hacer parte, dar paso a la a la educación inclusiva. Y vamos acá para qué, para que se den las experiencias científicas y una formación integral, no solo en infancia, sino también en adolescencia. Y conocer cada una de las formas en que aprenden los estudiantes acá es bastante esencial y en este caso, para las ciencias se es fundamental, ya que como yo lo mencioné, lo llevo mencionando, todos aprendemos de forma diferente. Pero entonces tampoco podemos decir, ah, ok, yo ya vi que el muchachito que se mueve ya tiene TDAH porque nosotros no podemos hacer diagnósticos. Nosotros podemos sí analizar y dar propuestas en cuanto a aquello que observamos, pero sin un acompañamiento nosotros tampoco podemos dar ese diagnóstico, decir, él tiene esto. Entonces, desde un acompañamiento, claro, tú puedes decir, ahora sí yo puedo empezar acá a construir material, empezar a construir formas diferentes en que puedo abordar esta temática. Entonces es ahí donde debe de repensarse y de rediseñarse la forma en que yo quiero dar una experiencia educativa, tanto para niños y jóvenes, y también para que el estudiante entonces pueda decir, ah, ok, hoy pude aprender de esta forma y esto me hizo sentir así, y también puedo entonces establecer de que yo puedo comunicar esto que aprendí y puedo entonces decir, esto que aprendí puedo llevarlo para transformar tal cosa, porque la idea de las enseñar ciencias es compartirlas y divulgarlas para transformar el mundo. Enseñar ciencias es también formar estudiantes como agentes de cambio. Entonces, y esto se logra desde el reconocimiento de la neurodiversidad, desde los estilos de aprendizaje, desde conociendo cómo el estudiante también se puede potenciar desde las competencias científicas, aquello que él puede o en lo que es bueno. ¿Por qué? Porque todos tenemos habilidades diferentes. No importa cuál sea tu habilidad, pero si tú tienes una participación activa y has tenido y has hecho en el estudiante un aprendizaje significativo, entonces estás empezando a formar un estudiante que puede moverse en un mundo bastante diferente, en un mundo que no se acopla a en el que todo está encasillado. Bueno, estas son parte de mis referencias bibliográficas y muchas gracias.